Ahora Marco Lavagna, ¿cómo está el ambiente en el Parlamento con las reformas, amiguita? Vamos a tener un fin de año a todo bombo, a todo platillo, a toda orquesta, Charlie. ¿Por qué? Porque todas las reformas se van a empezar a tratar en diciembre, una vez que se renueven ambas cámaras parlamentarias e ingresen los nuevos legisladores. Si bien en el Senado ya comenzó el tratamiento de algunas de las reformas, y me estoy refiriendo a la reforma previsional sobre todo, y al consenso fiscal, que reemplaza el pacto fiscal del 93, lo cierto es que en diputados quedan por tratar varios temas. Por ejemplo, el presupuesto 2018, fundamental. Después, todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria y todas las modificaciones impositivas que se vienen para esta nueva etapa del gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, todos estos temas se van a tratar sobre fin de año. No diríamos en sesiones express, pero más o menos, ¿no? La idea era que los gobernadores cerraran un pacto y esto se derramara automáticamente en el Congreso. Vamos a ver si los legisladores... ya la reforma laboral ya no derrama por ahora. No, me parece que no. Marco Lavagna, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Marcos, ¿qué reflexión te provoca todo este hecho en torno al submarino, San Juan, la búsqueda, la ayuda internacional? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, creo primero el objetivo que a todos nos tiene que unir es que todos sigamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para saber qué es lo que pasó con el submarino y no perder la esperanza de poder encontrar a nuestros compatriotas con vida, ¿no? Claramente el paso de los días hace, como vos decías en el editorial, que la esperanza se vaya diluyendo, pero creo que no hay que perderla. Eso, punto central. Creo que hay que ser muy cuidadoso también en cómo uno analiza las distintas cuestiones para encontrar qué es lo que pasó. Una cosa es que haya habido irregularidades en las compras de las baterías o la reparación, y otra cosa es por qué tenía el apto técnico para salir a navegar, sobre todo si había tenido inconvenientes. Creo que son dos cosas que hoy escuchaba en un canal de televisión, escuchaba a un experto hablando justamente de esto, de todo el requerimiento técnico que tiene que tener la aprobación, que es algo distinto a si hubo un hecho de corrupción, que desde ya que hay que investigarlo, en la compra de las baterías o cualquier otro instrumento. Pero son cosas que tenemos que tener cuidado, porque además son cosas que atraviesan distintos gobiernos, porque si yo mal no estoy informado, el cierre final de la reparación de media vida del submarino la hizo el gobierno actual. Entonces, creo que hay que ser muy precavido. La media vida se terminó, pero lo hizo durante la gestión de Nilda Garré. Pero la aprobación final para que salga... Está bien, pero la votadora simbólica la hizo Cristina Fernández. Eso es cierto, pero de vuelta. El pato al agua famoso fue de Cristina Fernández. Sí, pero el final de puesta creo que estuvo a cargo de este gobierno. Por eso digo, esto hay que ser muy cuidadoso y tener... Yo no soy experto, ni mucho menos en esto, pero creo que hay que ser muy cuidadoso en cómo uno trata de encarar la investigación y no hacer de esto un hecho político, ¿no? Queda claro. Conceptualmente, Marco, ¿vos estás de acuerdo con incrementar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, sobre todo lo que tiene que ver con equipamiento, compra de naves, etcétera? Digo, hoy por hoy estamos por debajo de lo que gasta un país de... Debe ser uno de los países que menos gasta en el mundo. Efectivamente. Sí, a ver. Digo, a partir del planteo que recién hacía Jaunarena, reformular un poco el papel de las Fuerzas Armadas, ¿es necesario dotarlas de mejor equipamiento, te parece a vos? Yo creo, comparto algunas de las cosas que decía el doctor Jaunarena, que ya que sabe mucho. Creo que la primera discusión es qué es lo que queremos orientar, a dónde queremos orientarnos. Una vez que sepamos a dónde queremos orientar, yo creo que sí que hay que darle más instrumentos. El tema de la radarización es un tema que venimos arrastrando ustedes se van a acordar mucho mejor que yo porque lo cubren permanentemente. ¿Hace cuántos años que venimos con la discusión esta? Sí, no. Y todavía no ha pasado nada. Long time ago. Por lo menos que yo me acuerde, hace 3 gobiernos o 4 que venimos con esta discusión. Y todavía no pasa nada. Sí, absolutamente. Entonces, creo que sí hace falta
darle más presupuesto, aumentar el presupuesto en torno a lo que es el equipamiento, pero creo que tiene que venir de la mano de una estrategia país de cómo vamos a orientar las fuerzas. Las vamos a orientar para cuidar más las fronteras, para cuidar más la pesca ilegal y poder hacer hay un control mayor, el tema de los cielos, bueno, Marco, hay que dar esa discusión. ¿Termina mal el año económicamente o termina bien? Te digo por la inflación, sí. Está bien, 3,8 de crecimiento. Sí, vamos a ver, el crecimiento veremos cómo termina, porque todos los meses es un poco más suave que los meses anteriores, ¿no? Creo que termina un año claramente mejor que el año pasado fue muy malo, pero no termina este año con una situación donde vos digas el deterioro social o el deterioro que hemos tenido en los años anteriores lo empezás a revertir. Yo creo que lo que estás haciendo es recuperando lo que perdiste el año pasado y volviendo al nivel del 2015. Creo que de ahí en adelante falta mucho trabajo. Creo que uno de los problemas centrales sigue siendo la inflación, que claramente el gobierno no la tiene controlada. Entre estos 2 meses vamos a ver saltos de vuelta inflacionario, producto del aumento tarifario. Bueno, 1,5 y 2% para los 2 últimos meses del año, ¿puede ser? Yo creo que diciembre va a ser un poco más alto. ¿Más alto de 2? Más alto que 2. Entonces, sí, al final, ¿cuánto va a terminar el año? ¿Cuánto calculás? Yo creo que va a terminar entre 24 y 25%. Bueno, un joven optimista dice 21. Dijo por encima de 21. Es como la fórmula de movilidad 30, que dijeron, el pacto por encima de la inflación. Eso puede el ser año 10 que veces viene inflación, ¿no? pretenden bajarla a un rango de entre el 10 y el 12%. Sí, claramente es 2018. Es el mismo objetivo que pusieron para este año, que se sabía, y creo que con Charlie lo hemos hablado muchas veces. Son objetivos que son muy difíciles de cumplimiento, sobre todo por el efecto arrastre que viene teniendo y el efecto de los aumentos tarifarios que ya están anunciados. Pero el problema es que a partir de querer cumplir exigentemente con las metas de inflación, tenemos una política monetaria que imparte el Banco Central bastante ortodoxa y dura. ¿Vos qué opinás sobre el tema? A ver, creo que el problema es tratar el problema de la inflación solo con una herramienta. Solo con la tasa de interés. Tasas contra inflación. O sea, solo con la tasa de interés, un problema que Argentina viene arrastrando hace muchos años, 10 años con inflación muy elevada, por arriba del 20-25%, porque más allá del año 2014 y el 2016, el resto de los años en Argentina el promedio fue entre el 20 y el 25% de inflación. Entonces, sigue siendo un problema estructural muy fuerte y creo que tiene que tener un paquete antiinflacionario un poco más amplio, tiene que tener una coordinación. Si el problema principal que quiere atacar el gobierno es la inflación, no podemos estar planteando un ajuste tarifario como el que se está planteando. Bueno, el que se viene, digamos, ¿no? Bueno, una parte ya la tenemos. Ahora ya, y el que se viene el año que viene. Claro, pensemos que ahora están llegando las facturas que tienen el ajuste tarifario anterior, que por cuestiones también electorales, me parece, se partieron en dos. Que una parte se daba en agosto, otra parte se pasaba justo para noviembre, que es lo que está llegando ahora. El problema es el déficit, porque si vos, no recomponés tarifas, tenés los subsidios siderales que hoy tenemos, quieren bajar subsidios para que no impacten el déficit, para que el déficit no genere inflación, es todo como un círculo vicioso. Sí, de alguna manera las tarifas había que recomponerlas. Sí, ahora, el problema que estás teniendo, Laura, y esto lo vas a saber muy bien porque sos una experta seguidora de presupuesto y déficit, me consta porque me paro en los pasillos y es de las que más en detalle pregunta. Laura cubre Congreso para la Nación y lo hace muy, muy bien. Por eso te persigue por los pasillos. Sí. Pero cuando cambia el gobierno, uno de los ejes centrales del déficit fiscal en Argentina era el tema de las tarifas. Solucionamos las tarifas y se soluciona el déficit. Sí. Bien, las tarifas se aumentaron muchísimo desde que cambió el gobierno. ¿El déficit sigue siendo igual o más alto? Entonces, ojo, el problema no es solo hacer aumento de tarifas o algún ajuste, porque si después lo terminás cubriendo con otro gasto, ejemplo, intereses de deuda, decir uno, terminamos en la misma situación, pero ajustando cada vez más el gasto corriente. Entiendo. Por eso ahora llegamos a el nuevo discurso es, bueno, la ANSES tiene déficit. Vayamos a hablar de eso, la reforma jubilatoria. Entre el gobierno y el Frente para la Victoria o peronismo en el Senado llegaron a un acuerdo para un mísero aumento en relación a la inflación y una vez por año. ¿Cómo
ven ustedes el proyecto? A ver, todavía no está tan claro cómo va a terminar saliendo del Senado, porque mismo el Senado ha dicho que el dictamen que han emitido tiene errores técnicos que lo van a solucionar el recinto, con lo cual veremos ahí qué es lo que termina saliendo y viene a diputados. Digamos como ejemplo, para que toda la gente entienda, si hubiera seguido la fórmula actual, en marzo los jubilados, creo que el primer aumento era el 12% y ahora va a ser el 5%. Exacto. A ver, para ponerlo muy fácil, ¿qué es lo que va a terminar pasando? En el año vas a tener en promedio por mes 700 pesos menos que van a cobrar los jubilados respecto de lo que deberían cobrar con la fórmula actual. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Empezamos a cambiar cuál es el origen del déficit simplemente porque no podemos encauzar la situación del déficit fiscal, que la única forma que lo vas a solucionar es por la vía del crecimiento. No va a ser por la vía del ajuste. Ya lo vimos en Argentina infinidad de veces, pero lo vimos en Grecia. ¿Cuántos años Grecia haciendo ajustes permanentes para solucionar su déficit fiscal y entrar en una rueda? Brasil está todavía atravesando ese proceso. Entonces, ¿quieren solucionar el déficit de ANSES? Tenés que generar puestos de trabajo. No vas a solucionar el déficit de ANSES por la vía del ajuste de la fórmula. Laura, un minuto, la última, vamos. Rapidito, la reforma tributaria, ¿esperabas algo más? Sí. Yo creo que lo que hay es hay algunos puntos que son buenos en la reforma tributaria, como por ejemplo el tema de renta financiera, mucho para trabajar, digo, en términos del título. En términos conceptuales, digamos. En términos conceptuales. Después cuando uno va a la letra fina hay mucho para trabajar. Y hay otras cosas que están ausentes, como por ejemplo cómo hacemos para bajarle el impuesto a la gente. Esta es una reforma tributaria que está más orientada a bajar impuestos a empresas para que, con el discurso de que inviertan y generen puestos de trabajo, pero nada cambia de la matriz impositiva de Argentina. Yo esperaba un cambio. La presión tributaria no va a bajar tampoco significativamente, ¿no? Sí, para la gente. Yo esperaba un cambio más, que empecemos a cambiar impuestos que recaen tanto hoy en Argentina sobre consumo, sobre impuestos indirectos, y ir más a un sistema tributario que recaiga más sobre patrimonio, sobre la renta, y todo eso no se toca. Marco Labaña, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por haber